El día de hoy no hay intro, porque estamos de luto. ¿Quién se murió? El sexo. Bienvenidos, buenas noches a Punto GDL. Gracias por sintonizarnos de nuevo. Y bienvenida, Che Valdepeña. A ver si te puse aplausos. Gracias. Ya hoy ya tienes una laptop muy profesional y tecnológica y para tus acordeones. Sí. ¿Por qué estamos tan lúgubres? Cuéntamelo todo. Soy yo como programa de Televisa eso. Sí, ajá. Vamos contigo del otro lado del estudio. Acá entre nos, Andrea Legarreta y Laura Flores. Porque hoy vamos a hablar acerca de la frigidez. La frigidez, ¿qué es? ¿Qué es? Pues la frigidez, yo diría que es el resultado de una vida, una historia de siglos de opresión sexual hacia la mujer. Eso es para ¿Me ti. expliqué? O sea, no, yo no entendí. Ok, gracias. Sí, es el resultado de 1000 años de opresión sexual. Lo que ya te decía antes, es un padecimiento físico o que se representa físicamente, pero que es provocado por traumas y creencias que nos preceden en general desde la historia de la humanidad. Ok, pues precisamente la frigidez tiene sus raíces etimológicas sobre la frialdad, sobre el frío, desde el latín, desde todo esto. Y es lo que, pues está mal dicho al final de cuentas, porque pues hasta afecta a la autoestima y hasta lo usan como un término Como una peyorativo de, ofensiva, sí, o sea, sí. es como, es que eres frígida o cualquier cosa así, como cuando, ¿qué andas? ¿Andas en tus días? O es que no le han dado. Está muy gracioso, sí, se nota. Pero habla acerca de la ausencia de placer, la impotencia sexual femenina, se caracteriza por la falta del deseo y de excitación sexual, con dificultades para alcanzar el orgasmo. Todo esto son como síntomas. No significa que si tienes una de estas, de a huevo seas frígida. Ajá, creo que sí hay que como empezar por orden y dejar como muy claro de lo que se trata. Güey, sí estamos bien tristes porque ¿Qué pedo, güey? hablando del tema así de, señores, esto es cosa seria, con esto no se juega. No es posible que al día de hoy haya mujeres que no quieran coger y que no tengan un orgasmo, que es muy diferente las mujeres que no tienen apetito sexual a las mujeres que no tienen orgasmo, a las mujeres que no sienten placer mientras están follando, A las que les duele cuando se las a están las que les follando. duele cuando se la están follando o las que tienen, digamos, reacciones físicas justo en el coito. Entonces vamos a desmenuzar muy bien esta situación y yo quiero empezar con algo que encontré porque estábamos ahí investigando otras cosas acerca de lo que es un estigma social. Vamos a desmenuzar el pollo de la frigidez. Estigma social, comportamiento o características o rasgos que hace que el involucrado entre en una categoría social negativa. Y hablando de la frigidez y relacionándolo con el estigma social, güey, ¿por qué te ríes? Es que quiero dejar bien claro este asunto porque empezamos a investigar acerca de lo que de la masturbación como estigma social. Entonces, sí, dentro de ese tema nos dimos cuenta que había un tema todavía más importante que era la falta de masturbación. Sí, era bien importante. Entonces decidimos tocar este tema primero. Y mi punto con el estigma social es que está todavía hoy está tan estigmatizado. Está en un concepto tan negativo el placer femenino que hay un sinnúmero de trastornos que te llevan desde el no poder tener un orgasmo hasta el que te hagas 1000 ideas y no disfrutes, hasta el que simple y sencillamente no quieras follar porque no se te antoja. Porque ¿a quién podría no antojársele follar? Pues existen las personas asexuales. Pero también eso es como por una creencia, ¿no? Pues puede ser creencia. Hay varios índoles, pero sí, o sea, básicamente es, o no básicamente, sino regularmente es algún trastorno que viene de algún trauma de la infancia, que es de donde ya sale todo esto, donde
no quieres coger o No, no no te sientes, gusta. no te gusta, no sientes el deseo, no sientes nada cuando te están manoseando. Ese es el pedo ahí. A ver, entonces, Wikipedia dice que la frigidez es la incapacidad de la mujer para experimentar placer sexual y llegar al orgasmo. Si tú vas a Wikipedia, bueno, a Google, eso encuentras. Y está la anafodicia. Anafrodisia. Ah, mira, me comí una letra. Que es el bajo o el nulo interés sexual, que eso es como cuando tienes el libido bajo, quiero creer yo. Y esto se provoca por traumas en la infancia, por haber tenido una educación sexual estricta, que es ahí donde te digo que la opresión sexual desde la historia de los siglos, y lo que venía diciéndote del estigma social. O sea, ¿a cuántas de nosotras no nos han dicho que el explorar nuestra sexualidad nos vuelve putas? O, no, o indecentes, o por ejemplo yo tengo recuerdos de X situación en donde una prima chiquita, pues habrá tenido unos 2 o 3 años, estaba jugando con una almohada y pues, sí, ¿verdad? Y estaba muy intensa jugando con la almohada y alguien le gritó y le dijo que no, o sea, que no hiciera eso porque se iba a lastimar. Entonces, ¿cómo te explico? O sea, cero se iba. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, desde ahí es como pues, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser malo que experimentaras eso? A la edad que sea, porque estás explorándote tú. O sea, tampoco es como que alguien te está fomentando eso, simplemente. No es tu tío. Exacto. Explorándote. No, y además, eso sí, o sea, la educación está muy culera porque los papás no se acercan con las hijas a hablar sobre sexualidad, mucho menos sobre masturbación. Porque no quieren que se masturbe. Y decirle a tu hija que un hombre promete hasta que la mete no es educación sexual. Nomás quería ponerlo en la mesa. Decía hace un momento que si vas a hablar de sexo con tus hijos, o sea, si para empezar deberías, si vas a tener hijos, ten en la cabeza que eventualmente vas a hablar de sexo con ellos. Y si vas a hablar de sexo, habla de una manera, primero, muy responsable y acorde a su edad. O sea, hazle preguntas para saber qué tanto sabe de lo que te está preguntando. Utiliza el léxico que él utiliza o ella para que no te vayas como a términos muy... no sé. Científicos. Ajá, y rebuscados. Entonces, en la glándula mamaria. Y rebuscados para que luego él diga, ¿qué carajos? Sino, sé simple, escucha lo que te está preguntando, hazle más preguntas para saber cómo abordar el tema, pero con mucha responsabilidad y no desde tus traumas ni desde tu educación, porque estamos claros que no nos han dado buena educación y hay que evolucionar esa situación. Entonces, eso, o sea, es posible que si frotas mucho el clítoris por lo que estás experimentando, sí te lastimes, pero no le grites que se va a lastimar, o sea... O sea, los papás no hablan de sexo con las hijas, menos sobre cómo masturbarse. Y es que algo que yo veo es que, a ver, obviamente un papá con una hija, un papá varón con una hija es complicado por mil creencias que tienen, o sea, que tenemos en tema de que es mucho más cómodo que una mujer hable con una mujer, ¿no? Pero si a eso le sumas que, o sea, ¿hace cuántos años crees que hay información? Para empezar, ¿hace cuántos años hay internet? Independientemente de eso, el papá no trae una educación sexual porque tampoco su papá trae una educación sexual. Por eso, y ahora mis papás no tienen una educación sexual saludable, tus papás tampoco, y hoy tenemos el internet para, o sea, entender cómo funciona y depende de qué página te metas. Ajá, y nosotros todavía somos más aventureros porque investigamos y de pronto exploramos y luego decimos, no, este pedo no iba así. Sí, ¿de qué me estás hablando? Entonces, tenemos la habilidad de buscar en diferentes páginas y como que ya después de nuestra experiencia de casi 10 años, ¿sí, no? ¿10 años? Uh-huh. ¿Qué hablas? De que nos cortaron la flor. Bueno. Yo sigo siendo virgen, no sé. Yo ya... ¡Cállate! Yo ya he contado muchas veces que perdí mi virginidad a los 18, justo el día de mi cumpleaños. Y tengo 27, entonces hace 9 años que perdí mi virginidad y durante estos 9 años vaya que me he encargado de explorar. Entonces, pues, veo en internet, veo porno, comparo... Soy
capturo datos, escribo cosas de lo que me ocurrió. No quieren ver su historial de búsqueda en porno. No quieren. El otro día iba en el camión y quería buscar una dirección en Google. Enanos con sida. Sí, güey, algo así, o sea, no eran nanos, pero sí era como, no me acuerdo qué carajos había, pero era algo que sí, o sea, no había explicación, ¿sabes? Era demasiado, y era y luego es que las páginas porno tienen un fondo como súper llamativo, estaba en una que tiene un fondo azul, pero es un fondo azul rey, güey, así, vibrante, y abrí... Qué bueno que sea vibrante. Sí, hasta eso que sí. Y abrí así de que el buscador y yo así de... Y así que un chavo parado, pues así, ¿no? A un lado de mí y yo así... Que no lo haya visto, por favor. Me dice como que la Virgen me habla y seguí buscando. Pero aparte me apendejé, güey. Seguí, o sea, quise cerrar, pero luego tuve que volver a abrir, pero luego no me podía cambiar o sea, fue muy obvio. Me cambié tengo la búsqueda privada para que no se haga un historial y luego ya me voy a la otra. Y entonces, pues me fui a la normal, pero me tardé bastante. Entonces, bueno. Te quedaste. ¿Qué chingado estaba viendo? Sí estaba. Lo puse en favoritos. Entonces, pues comparamos y sabemos, y a lo mejor el día de hoy, por la experiencia que ya tenemos y lo que hemos investigado y todo el tiempo que tenemos aquí diciendo idioteces con algunas cosas que sí son científicas. No decimos idioteces nosotros. No, todavía me duele la panza. Podríamos hablar con alguien, con a lo mejor un chavito o con una chavita o con unos niños no tan pequeños. Pero no, Giyel, basta. Pero porque ya tenemos esa preparación y ya también tenemos como esa mala experiencia de que hemos ido, De que hablamos de más enfrente de un padre. Por ejemplo, o luego que a mí me ha pasado muchas veces, recientemente, pero muchas otras veces, de que tengo gripa e investigo en internet que tengo y tengo cáncer, ¿no? Entonces, ese es un tema bien delicado porque muchos niños hacen eso y muchos chavos hacen eso y la chaviza hace esas cosas. Busca sus síntomas para ver qué tiene y ya luego vas al doctor y pues resulta que era gripa. Y entonces, y luego el doctor se burla mucho de ti. Entonces, pues hay que buscar en diferentes páginas, hay que hablar con gente de tu confianza, que eso es otra cosa que no pasa porque no hay educación sexual. Entonces, cuando yo llego a hablar con un adulto de lo que me está pasando sexualmente, el adulto, lejos de ser aporte, solo me asusta, solo me abruma, me juzga, me regaña. Que se burle es lo de menos, o sea, me regaña, me hace sentir que está mal, que yo quiera saber al respecto. Entonces, sí es bien importante la educación sexual y es bien importante hacernos responsables nosotros de nuestra educación sexual, porque no va a haber un papá y una mamá que lo hagan ahora. Es más, yo ahora platico con mi mamá y de repente es como, mira. Porque no había eso, no había un internet que me explicara si soy frígida o solo no me cochan no bien. llego al orgasmo vaginal. Por la teoría que te decía que tenía yo y que Freud también ahí nos pusimos de acuerdo. Te la respaldó. Me la respaldó, ajá. Bueno, no es que, ojalá, no es que me la respaldó. O sea, ojalá haya sido una teoría que no era el burro. No. Una teoría que yo hubiera establecido y que con información verídica, sino que era una chaqueta mental literal mía que yo decía, como haciendo un análisis de, es que cuando tenía cierta edad, mis amigas y yo estábamos de acuerdo con que solo nos gustaba echar el faje y como la estimulación clitoriana, y luego ya más grande le encontré el gusto por la penetración. Que le metan toda la... Sí, pero pasaron muchos años de que encontré una cosa y la otra, o sea, y que encontré placer en una cosa y luego en medio y luego la otra. Entonces, porque el cuerpo madura y se generan otras sensaciones. Vas generando experiencia, vas generando confianza, vas sabiendo cómo y por dónde, vas sabiendo en qué posiciones. ¿Por qué hoyo?
también, y cuánto tiempo y de qué manera, o sea, vas descubriendo tu cuerpo y eso es algo que yo, como la tía que soy ya, les he dicho muchas veces, aprendan a conocerse ustedes para que luego llegue el man o llegue la morrita y sepan qué es lo que les gusta exactamente y le puedan decir, y que además tampoco hay nada de malo con que una mujer, porque estábamos hablando de la frigidez, porque en general la sociedad no le gusta que las mujeres tengamos placer, y luego, por eso mismo, no decimos lo que nos gusta, porque es como que nos van a juzgar o nos van a decir de cosas o... No, además la sociedad tenía como que muy establecido eso antes, y digo, mucha gente todavía lo tiene muy arraigado, como de que el hombre acaba y ya, sienten que ya estuvo, o sea, también para la mujer ya estuvo. Y eso es una mentalidad que tiene gente mayor y que tenía gente de antes y que todavía se le están pasando a algunas personas de distintas generaciones de las que van llegando, de las que van creciendo, cuando en realidad no es así. La mujer tiene su sexualidad en la que le cuesta un poco más de trabajo llegar al orgasmo porque no es nada más hacer un movimiento como el vato. O sea, es temperatura, es movimiento, es constancia, ritmo, atmósfera, todo lo que conlleva. O sea, la persona estimulación previa. y todo esto es a lo que conlleva ahora sí a una Sí, ¿qué piensan, relación satisfactoria. Yo quisiera saber qué les pasa por la cabeza a los vatos que hoy en día todavía creen que las mujeres nos deshacemos de placer cuando la meten 3 veces. ¿Qué piensan? ¿O piensan? Yo creo que no. De tanto... Ahí iba a volver a proyectarme. De tanto perico que se meten ya no piensan, pero ya no voy a decir esas cosas. No se metan pájaros por la nariz. Estamos hablando de eso, de que los pájaros van en otro lado, por eso no llegan. Pero al final sí, o sea, güey, hay mucha información, ya hay muchas maneras de averiguar cómo y por dónde y de qué manera y cuántas ¿Y cuánta veces lengua hay que usar? Y qué tan dura y qué tan blandita tiene que estar, porque también de pronto hacen cada cosa que es como, ¿qué? ¿Todo bien ahí abajo? ¿No te estás asfixiando? Exacto. No hagan eso, no somos un globo, no hagan eso, por favor. Lo que sí pueden hacer es algo. Está chido. Y con la naricita. Pero ahora nos estamos desviando del tema. Entonces, frigidez. ¿Por qué se genera? Pues por Bueno, rollos lo que psicológicos. comentábamos era Sigmund Freud. Freud. Ese güey postuló que estaba el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. El orgasmo clitoriano, como lo decía Che, que tenía su teoría y que se la respalda Sigmund, sobre que el clitoriano es para mujeres un poco más inmaduras y el vaginal es para mujeres más maduras. Entonces, para él era como de... Pero no estamos hablando de mujeres maduras o inmaduras mentalmente, sino físicamente hablando. O sea, niñas de entre los... entre que te encuentras el clítoris y los 16, 17, 18 años, depende. Sí, de 6 años no. De más arriba. Y luego, el que es vaginal. Ya maduras físicamente es el vaginal. Y entonces ellos tenían como de que si no llega al orgasmo vaginal, entonces es frígida. Porque no llega al orgasmo vaginal, porque es un orgasmo para mujeres. Oye, luego las casaban a los 15 años y entonces, oye, no mamen, por favor. Y pues pobres morras, o sea, pues nomás sentían acá pues no sentían nada, sentían solamente dolor. Y pues al final no llegaban porque el vato terminaba en... Si era un crack en 3 minutos. Güey. La verdad. También hay... sí. Patriarcado. Bien proyectada. Bien frustrada, güey. También dentro de todo lo que estaba leyendo, una psicóloga, ya vi un test que les vamos a subir a Instagram en el futuro para que si tienen dudas pues vayan y lo hagan y tomen notas y demás, porque ella explica que se usa muy fácil el término de frigidez como bien dices tú, para ofender y demás, y el punto aquí es que puede que no seas frígida si, por ejemplo, antes tenías una vida sexual normal,
pero de repente estás tomando hormonas y ya no tienes ganas, o de pronto se te prende el cerro, pero no estás teniendo placer, o estás teniendo placer, pero no llegas al orgasmo. O sea, todas estas son cuestiones diferentes, y si son de una etapa a otra, o sea, de una edad a otra, de, por ejemplo, la menopausia, por ejemplo, un embarazo o un aborto, que también es un rollo como psicológicamente, físicamente muy traumático, en general para el cuerpo, para la mente, para demás. Todo esto puede generar una baja del líbido, que no es lo mismo que ser frígida, porque ser frígida sí conlleva una situación psicológica, hormonal y física como en conjunto, y tienes los términos y las diferencias, ¿cierto? Sí, por ejemplo, el vaginismo. El vaginismo es donde no te entra el pito. Es porque... Los músculos se retraen. Ajá. Tu entrepierna se retrae, tu vagina se retrae, entonces no deja entrar al pene en tu organismo. Ese es el vaginismo, y para los que vimos Sex Education sabemos de qué estoy hablando. El otro es la dispareunia, que es cuando el sexo se vuelve doloroso por lesiones, por cicatrices que tengas dentro, o simplemente por mal maniobrar. Por ejemplo, lesiones que pueden ocurrir dentro del cuello uterino y así son cuando estás pariendo vaginalmente. Por lo regular te hacen un corte. Te hacen un corte en la vagina para que salga el bebé más fácil, luego te cosen. No mames, ¿por qué pasan esas cosas? Te cosen, y entonces si te hacen como más puntadas, o sea, si te dejan más cerradita de la que estabas, podría generar dolor. O luego hay otro tipo de intervenciones quirúrgicas que te hacen cuando estás dando a luz, que podrían generarte una especie de incomodidad y dolores fuertes. También te dejen un trapo allá adentro. Unas pinzas con las que sacan el en las casas de cabezotería. No, es que son unas pinzas como cuadraditas de las que sacan como bebé. Para agarrar el hielo. Ándale, pero es para agarrar la cabecita del bebé y sacarlo, y pues no meterlo. ¿Cuál cabecita? Pues la cabecita. Y por un desgarre no detectado, entonces pueden ser diferentes. Inclusive un golpe, un sentón fuerte, o en bicicleta, en caballo, ese tipo de maniobras puede generar un... O que hayas cogido con un negro que te maltrató. Sí. Puede generar un desgarre que tú no detectas a simple vista, y entonces cuando quieres volver, o el exceso de penetración también genera molestias, dolores, inflamaciones, y eso genera dolor y obviamente no te da placer y obviamente no quieres follar. Sí, hasta cuando estás cogiendo, que de repente ya duran un ratote y ya se les inflama. Sí. ¿Y luego? Y la otra es la anorgasmia. La anorgasmia es el no poder llegar al orgasmo. Y no precisamente que no sientas placer mientras está la penetración, no precisamente que no tengas apetito sexual, sino simplemente no llegas al orgasmo. Y la otra era, la otra era esta, la anafrodisia, pero ya hablamos sobre ella. Que tenía que ver con la falta de interés en el sexo, bajo líbido o... Así es. Esto es muy importante sobre lo de la frigidez, porque aproximadamente el 10% de la población femenina mundial lo padece. Y todo tiene que ver con situaciones de traumas, creencias, vivencias, educación, o falta de educación. O sea, realmente no hay una situación física, no hay un caso que haya sido por una situación física comprobada. Todo tiene que ver con una reacción física que viene de una creencia o una formación o un trauma. Y les voy a recomendar una vez más la película de Bliss o Éxtasis, porque lo explica ahí perfectamente bien. Éxtasis. ¿Qué? Sí. Y no hay hombres frígidos, señores. Tiene otro término y no vamos a hablar de eso porque no vamos a hablar de los hombres. Eso es
¿Quieres hablar de eso? Sí. Por favor. Mientras investigamos, nos damos unas emperradas monumentales porque vamos a investigar acerca de la falta de apetito sexual femenina y viene falta de apetito sexual masculina. Y luego decimos frigidez y viene frigidez masculina. Y eso no existe. O sea, Estamos en una página que está hablando de la frigidez femenina, estamos hablando en una página para mujeres donde te explican situaciones de mujeres y aparecen cosas que tienen que ver con el hombre que ni siquiera es el nombre que deberían de usar. Entonces... Ojo ahí. Y si alguien que crea contenido de este tipo nos está viendo, por favor, no hagan mamadas y hagan las cosas bien porque... No se hagan mamadas, pero... O sea, sí, pero no suban pendejadas a sus blogs y a sus páginas porque de verdad es muy complicado. Para nosotros ya no, porque nosotros ya más o menos vamos encaminados y sabemos cómo está la vaina. Podemos investigar por 1000 lados, pero para la gente chiquita, la gente que está empezando a explorar, la gente adolescente, los centennials, que también luego de repente sacan cada sorpresa, pero los centennials pues van y buscan y se encuentran con que son frígidos y a lo mejor nada más son ¿cómo dicen? ¿Que asexuales? Asexuales. Anormales. Sí, totalmente de acuerdo, pero no estamos aquí para juzgar. Entonces son asexuales o tienen otro tipo de trastornos que no tienen nada que ver con la frigidez. O no te gusta con quien estás cogiendo, por eso. Exacto. O sea, puede haber buena química en tema de amistad, en tema de muchas cosas, pero no precisamente tienen que coger. O sea, al final de cuentas, bueno, les vamos a compartir el link, hagan el test. ¿De hierbabuena? Tests. Y al final, si tienen dudas sobre algo, asistan con ayuda profesional, algún psicólogo, algún doctor, porque obviamente con un doctor especialista, no vayan con un doctor general, porque ya en el futuro les contaré una historia, pero por favor, si tiene que ver con... No vayan al veterinario tampoco. Si tiene que ver con ya la piel... les cuento mi historia. Si tiene que ver con la piel en general, vayan al dermatólogo. Si tiene que ver con su vagina, vayan con un ginecólogo. Si tienen que ver con su pene, vayan con un urólogo o proctólogo. ¿El proctólogo es de anal? No, es de la próstata. ¿Por qué anal? No sé. No proyecté, ¿verdad? Sí, güey, o sea, yo diría anal. Sí, totalmente. Anal. Güey, aguántalo. Destacando aquí tus fantasías ahorita. Es un mensaje subliminal, a ver si alguien me escucha y me entiende. ¿Alguien? Por favor, toma nota. Bueno, pues ya yo creo que de mi parte es todo. Me estoy muriendo de calor y de vergüenza. Sí, pues al final... afanisis, se llamaba la falta de deseo sexual. Afanisis. Hay muchas personas que luego publican en sus blogs, por ejemplo... bueno, esto no fue en un blog, esto fue una frase antigua que decía: no hay mujeres frígidas, sino malos amantes. Y no. O sea, es que sí existen las dos, pues. Sí. Y un mal amante te puede hacer creer que eres frígida completamente, pero no es precisamente que seas frígida. Pero para eso necesitas Ay, y por favor, antes de casarse, cojan, por vida suya, cojan. No importa qué digan sus papás o la iglesia, no importa. Antes de dar el sí a alguien, cojan. Antes de darle el sí, dale otra cosa. Sí. Dale el otro sí. O sea, antes de que te den el anillo, dale el anillo. Ay, no, qué mal. Ya vámonos, ya. Mejor hay que estar borrachos, decimos estas pendejadas. Tú no estás borracha. No. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Muchas noches, buenas gracias. Y pues ya es todo, entonces. Pues yo creo que sí, solamente si van a compartir información sexual, sean responsables. Si van a buscar información sexual, asegúrense de que sean buenas fuentes. Y cojan y mastúrbense y conózcanse y por favor, pidan lo que les gusta. La masturbación es la base. Totalmente. De que sepas si eres. Y no te masturbes en el camión. Chinga, ¿por qué no? Por favor. Y
No, no lo hagan, está mal, o sea, a mí no me molesta, la verdad, pero sí, no, es estúpido, pero... Ah, sí, no lo hagan, luego te bajan. No, y menos al lado de niñas, güey, o sea, eso también es acoso callejero, no se masturbe, si eres un señor, no te masturbes al lado de una niña, y si eres una señora, pues igual no creo que haya un niño que se traume porque te saques una teta a un lado de él, pero igual no lo hagas. Dale de comer de una vez. Y vámonos ya, adiós. En el